Si quieres enseñar a tus hijos a ser emprendedores, es importante que entiendas qué cosas dan dinero y qué cosas son las que te quitan dinero. En el presente video te diremos un ejemplo de cómo la gente rica enseña a sus hijos a generar su propio dinero y adquirir activos en vez de pasivos. Mientras que las personas de mente pobre son expertas adquiriendo pasivos y por esta razón cada día terminan en apuros económicos. Antes de empezar con el ejemplo, debes tener muy claro que las cosas que te producen dinero se llaman activos y las cosas que te quitan dinero se llaman pasivos. Y sin más preámbulos, empecemos. Había una vez un hijo de un empresario exitoso, el cual era muy listo, gracias a las enseñanzas que recibía de sus padres. Cierto día el hijo se le acercó al padre y le dijo: «Padre, la mayoría de mis amigos en la universidad tienen su propio auto. Y recuerdo que tú me prometiste hacerme un regalo cuando sea mayor de edad y te recuerdo que la próxima semana cumpliré 18 años y me gustaría que me regales un auto». Efectivamente, le contestó el padre. Te prometí un regalo y voy a cumplir mi promesa. Pero lamento decirte que no te regalaré un auto, te voy a regalar algo mejor que eso. El hijo sorprendido le pregunta: ¿qué cosa me vas a regalar, padre? A lo que el padre le responde: te regalaré un capital inicial para que empieces tu propio negocio, y con las ganancias que obtengas, te podrás comprar todos los autos que quieras. Y luego de una fructífera conversación, ambos llegaron a un acuerdo y dieron marcha al proyecto. Al inicio, el padre se encargó de brindarle todo el apoyo y experiencia de cómo manejar un negocio, hasta que el hijo adquiera las habilidades y conocimientos para hacerlo por su cuenta. Después de cierto tiempo, el padre decide visitar a su hijo y ver cómo marcha el negocio. El hijo emocionado le dice: gracias a tus consejos, me va excelente en el negocio, y es más, con las ganancias que obtuve, decidí abrir un lavado de autos cerca de la universidad. A lo que el padre curioso le pregunta: ¿por qué cerca de la universidad y quiénes son tus clientes? Verás, padre, como vi que la mayoría de los estudiantes tenían auto, alquilé un local y decidí ofrecerles el servicio de lavado de autos. Además, contraté a un par de amigos para que me ayuden y de esta manera ellos puedan tener sus propios ingresos. El padre estaba impresionado al ver cómo progresaba su hijo, quería saber más sobre sus planes y le hizo la siguiente pregunta: ¿qué piensas hacer con los ingresos que obtienes del lavado de autos? Padre, una parte de los ingresos es para cubrir los gastos del negocio y con la otra parte pienso hacer realidad una gran idea que tengo en mente. Tú sabes, padre, que siempre quise tener mi propio auto, así que voy a comprarme uno. Pero no será para mi uso, será para alquilar a los alumnos de la universidad. He observado que muchos necesitan un auto para trasladarse, pero no pueden comprar su propio auto. Sin embargo, si pueden permitirse alquilar un auto. Y de esta manera tendré mi propio auto, que además de ser mío, me va a generar ingresos. Y te confieso que al principio, se me cruzó la idea de comprar un auto de lujo, con la finalidad de divertirme y presumir de tener dinero. Pero estaba equivocado, y me di cuenta que en realidad no necesitaba un auto, solo quería encajar en el grupo de jóvenes adinerados. El padre, al escuchar estas palabras, estaba orgulloso de tener un hijo con mentalidad emprendedora. Y se dio cuenta que las enseñanzas de su esposa y las suyas estaban dando buenos frutos. ¿Qué hubiese pasado si el padre hacía lo que hacen muchos padres? Es decir, comprarle el auto como quería el hijo al principio. Es más probable que el hijo hubiese terminado en apuros económicos. Y es por eso que los ricos al inicio se privan de muchas cosas y se esfuerzan en hacer que el dinero trabaje para ellos. Y de esta manera, puedan darse los lujos que siempre soñaron con las ganancias de sus negocios. En cambio, las personas de mente pobre quieren darse lujos con el dinero que consiguen trabajando con mucho esfuerzo. Hasta aquí llegó el presente video, y si te fue de ayuda su contenido, me gustaría que lo compartas para que más personas tengan la oportunidad de prosperar en la vida. Este video es producido por Rispe, de Risitas Perú.